de acuerdo con que si llegó con, me parece que más allá que incluso que los jugadores, que el plantel, sino que también con todos los trabajadores de la institución, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, Santiago Wander como institución lamentablemente no está ajena a lo que es la contingencia sanitaria a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido hemos tenido que, en conjunto con la Comisión Finanza de nuestro directorio y del club, hemos tenido que diseñar toda una estrategia, un plan de trabajo para poder enfrentar esta situación que está afectando no solamente al club, sino que a todas las instituciones, tanto deportivas como de la sociedad completa. En ese sentido, se han diseñado un plan de trabajo que implica no solamente afectar las remuneraciones de nuestro personal o de nuestros colaboradores, sino que adoptar una serie de medidas de racionalización y de reducción de gasto a todo nivel, de tal manera que nos permitan enfrentar la reducción de ingresos que vamos a tener de aquí a fin de año. Es un hecho muy público y muy notorio que Santiago Wander tiene ingresos que son fijos, pero que también son algunos de ellos variables. Tenemos una cuota importante de ingresos a través del CDF, de los dineros de los derechos de televisión, pero también tenemos ingresos que son variables, que se van a ver restringidos o afectados durante el próximo tiempo, como son fundamentalmente el borderó, como es el tema de ingreso por cuota social, incluso el tema de la tienda comercial, que se ha visto afectada porque no está abierta y no se han vendido las cosas que nosotros necesitamos. Atendido a aquello, es que se logró conversar con cada una de las personas que integran la institución en diferentes momentos, tanto con el cuerpo técnico, la administración, el fútbol joven y el plantel de jugadores, con el objeto de dar a conocer cuál es esta realidad que está enfrentando Santiago Wander, y a partir de esta realidad poder consensuar o llegar al mejor entendimiento posible para poder entre todos generar la colaboración para poder enfrentar esta situación económica que tenemos de aquí en adelante. Y en ese sentido, todos los intervinientes, todas las personas que forman vida institucional, han entendido esta realidad que es de Santiago Wander y que es de la sociedad completa, y han estado dispuestos a hacer un sacrificio y han demostrado un compromiso con la institución, y han estado dispuestos a hacer un esfuerzo en sus remuneraciones para poder enfrentar lo que viene. Esto se aplica, como usted bien dice, tanto a todos los funcionarios de la institución, pero con determinados elementos u objetivos que hemos querido establecer. En primer lugar, no afectar la fuente laboral, ojalá de ningún miembro de la institución, es decir, no despedir a ningún trabajador de Santiago Wander como consecuencia de esto. No afectar las remuneraciones más bajas, esto es, se estableció como un tope de que determinada remuneración hacia arriba se van a aplicar un porcentaje de descuento y hacia abajo no se va a aplicar ese porcentaje de descuento, y evitar a toda costa aplicar otras medidas que si bien están consideradas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente la Ley de Protección del Empleo recientemente que entró en vigencia, tratar de evitar la aplicación de esas medidas y tratar de generarlo vía consenso y vía la realidad que tiene nuestra institución. Los porcentajes que se van a bajar las remuneraciones medianas y altas, y las más altas, no las más bajas como explicas tú, ¿de cuántos son? ¿De un 30%? Bueno, eso es una cifra que he visto fundamentalmente en la prensa, no es la que se va a aplicar, no es tampoco la que se ha planteado en ningún momento con la institución, o sea, perdón, con los trabajadores, con los colaboradores de Santiago Wander. Las condiciones laborales, como usted bien comprenderá, yo también soy abogado, soy abogado laboralista, porque encima me he dedicado al tema del derecho al trabajo. Es muy difícil poder darlo a conocer porque forma parte de la confidencialidad y la reserva propia de un contrato de trabajo, está dentro de su naturaleza. Pero no es un porcentaje único. Es un porcentaje único que se aplica a todos los funcionarios y que se aplica cuando es una remuneración por sobre determinado monto, se le aplica eso a todos funcionarios sin distinción. ¿Fue más largo de lo que se esperaba esta negociación? ¿Fue más extensa? ¿Fue más No, difícil? para nada, por el contrario, este acuerdo lo alcanzamos hace ya bastantes días. Lamentablemente no lo dimos a conocer cuando se alcanzó. En ese sentido, yo quería agradecer tanto la buena disposición del cuerpo técnico. El cuerpo técnico bastó un par de minutos de conversación para llegar al entendimiento,
Lo mismo aconteció con los jugadores y para qué decir con los funcionarios del fútbol joven y de la administración. Pero como todo se tiene que hacer bajo criterios de administración cumplir con las formalidades, usted comprenderá que sacar la firma de un anexo no es se puede, en las condiciones actuales que se está viendo el país, no se logra de un minuto a otro, hay que ir casa por casa y hacer todas las gestiones. Por eso no se informó antes, pero esto es algo que ya estaba acordado desde hace varios días y en ese sentido solamente reiterar los agradecimientos a las personas involucradas. Y la última de mi parte, ¿qué te parece la actitud de algunos clubes de hacerse parte de la ley de protección del empleo? Bueno, ¿Tú en es algún momento como una, presidente lo pensaste? o sea, nosotros como administración, como presidente, siempre tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa para poder ver cuál de esas tenemos que aplicar en la institución. Cada realidad institucional es completamente distinta. Hay clubes que, por ejemplo, dependen más o menos del CDF y por tanto tienen menos aflicción económica por dineros que se mantienen vigentes. Tienen ingresos por publicidad que son completamente distintos. Tienen ingresos por borderó que son distintos. En el caso nuestro, nosotros tenemos un ingreso borderó porque tenemos un gran apoyo popular. Eso es algo súper conocido, que Wander lleva mucha gente al estadio y por tanto tenemos que considerar eso como un elemento. Eh, pero hay otros clubes que su realidad los lleva a tener un planteamiento distinto y en ese sentido es muy respetable lo que hace cada club porque es parte de su realidad y en ese sentido yo no podría comentar o opinar sobre lo que es cada institución hace en su propia institución, sino que nosotros tenemos que abordarlo según nuestra propia realidad. Gracias. Presidente, tengo una pregunta, bueno, tengo dos preguntas de Ricardo Fernández de UCB Radio. La primera, ¿por qué se demoraron tanto con el plantel siendo que con el cuerpo técnico ya habían alcanzado un acuerdo? Bueno, en gran parte se lo señalaba Juan Carlos. Efectivamente, quizás pudo haber una demora en la comunicación de este acuerdo, pero el acuerdo se había alcanzado ya hace varios días y tal como se ha señalado con el cuerpo técnico, fue muy rápido la conversación y la adoptación de ese acuerdo. Y con el plantel tampoco hubo mayor inconveniente, solamente hubo un par de dudas o consultas sobre los procedimientos, los mecanismos que se están aplicando para alcanzar este acuerdo. Y lo que más demoró fue precisamente los temas formales que implican la suscripción de contratos, la redacción de los anexos, después la suscripción de los mismos, llegar a cada uno de las personas que tienen que firmar. Y la segunda pregunta es, ¿están de acuerdo con la decisión que se tomó por parte de la Comisión Retorno de mantener el formato actual del torneo cuando se retorne? ¿O tenían previsto otra propuesta ustedes? Bueno, la Comisión Retorno que se ha puesto a trabajar en la NFP, que tiene 13 integrantes de representantes de clubes, está aún analizando diversos escenarios. Una de las medidas que se ha anunciado es esa. Sin embargo, todo en este minuto está sujeto a análisis y revisiones constantes, porque lo único que hay en este minuto de certeza es que hay incertidumbre de cuándo se puede volver a retomar la actividad. En ese sentido, cada una de las medidas que se vayan estableciendo, que se vayan proponiendo, se tienen que ir revisando día a día. Esa es una de las medidas que en lo personal creemos que va bien encaminada, en el sentido de que ya se inició un campeonato y ese campeonato se tiene que cumplir, pero tenemos que ver si los tiempos van a dar para que se pueda cumplir de la mejor forma posible. Ahora bien, más allá de eso, también es necesario que se adopten otros criterios de revisión, como es la forma en que va a ser retornado el fútbol, porque implica la aplicación de medidas sanitarias con el objeto de resguardar a las personas que le dan vida a un partido de fútbol, que son los jugadores, que son los cuerpos técnicos, como son los utileros, y incluso los medios de prensa que van a tener que cubrir estos partidos, y eso implica una serie de análisis que tienen que ser controlados por un cuerpo médico, tanto a nivel de organización superior, como en la NFP, y como de cada uno de los clubes. Bien, continuamos entonces con la Estrella Valparaíso. Hola Rafael, ¿cómo está? Hola, bien, ¿tú? Bien. Le quería consultar por otro caso similar. Universidad de Chile, por ejemplo, también llegó a un acuerdo con sus jugadores para una reducción salarial durante esta crisis. Sin embargo, se anunció que la reducción para aquel equipo luego sería devuelta una vez que el fútbol vuelva a la normalidad. Me gustaría saber si el acuerdo que usted llegó con, o la dirigencia en general llegó con los jugadores de Wander,
implica algo parecido, vale decir, si la reducción se mantiene total hasta la crisis, o si una vez que vuelva a la normalidad, los porcentajes reducidos de sueldo durante lo que dure esta pandemia van a ser devueltos. Bueno, tal como les señalaba recientemente, cada realidad institucional es distinta. En el caso de Universidad de Chile, yo desconozco completamente cómo son internamente las decisiones que se toman y los acuerdos a los que se alcanzan. En este caso, yo tengo que hablar por Santiago Wander. Es una medida que se estableció porque al analizar el escenario económico de la institución, los presupuestos y los ingresos que se tenían previstos de aquí a fin de año, hay muchos de los cuales, o muchas fuentes de ingresos que no van a llegar. Es dinero que no va a existir, es dinero que ya no se va a poder restituir a pesar de que se pueda volver a la actividad. En ese sentido, esa argumentación que fue planteada a los diversos involucrados al momento de hacer este esfuerzo fue entendido y por eso se está estableciendo una reducción real en la medida que las condiciones se mantengan tal cual están en este minuto. Si hubiere una modificación de circunstancias, esto es que hubiere una posibilidad de retornar o de recuperar esos ingresos que no se van a dejar de recibir, claramente nosotros tenemos la mejor de la voluntad, y así lo hemos establecido, lo hemos acordado, de poder restituir en parte de esos dineros que se puedan ir recuperando. Pero tenemos que ser súper sinceros que eso va a ir dependiendo de la realidad que se vaya a ir generando de aquí en adelante. Porque yo no le puedo decir que voy a restituir los dineros que se van a ingresar por bordero en circunstancias que no sabemos si los partidos van a ser con público o no. Perfecto, Rafael. Y la otra que quería preguntarle, durante estas semanas, he podido conversar con mucha gente ligada al interior del club. A muchos le he preguntado por este supuesto préstamo que está ofreciendo la NFP a los clubes. Muchos me hablaban de que había que estudiarlo, de que había que ver las condiciones de las tasas, y principalmente un discurso que se repetía era que la idea era no estar nuevamente encalillados, porque todo el mundo sabe que Wander viene saliendo de una deuda muy, muy grande. Me gustaría saber si a raíz de este acuerdo salarial con los jugadores y con toda la plana administrativa, finalmente se descartó el tema del préstamo, si todavía está en evaluación. El tema del préstamo, que no es un préstamo de la NFP, sino de que es un préstamo bancario que se gestiona a través de la NFP y que por tanto se tiene que ser garantizado con flujos propios de la institución, no es otra cosa que adelantar dineros futuros con un mayor costo porque implica pagar ese préstamo con un determinado tasa de interés. Sin embargo, es algo que aún no se puede analizar, estudiar y decidir precisamente porque las condiciones de ese préstamo no han sido comunicadas a los clubes, de tal manera que resulta muy poco probable o muy difícil de poder analizar en este minuto si se va a considerar o no. Muy por el contrario, en este minuto, como es algo que no existe, no se puede considerar. En ese sentido, ese préstamo, mientras no se sepa en qué consiste, por el momento no ha sido considerado por Santiago. Gracias. Seguimos con Cooperativa. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola. Buenos días todavía. Consultar también por esa negociación que hablabas con los jugadores, que tú nos señalabas que finalmente esto ya se había tomado, esta decisión ya estaba lista hace algún tiempo, pero demoró por el tema de los contratos. ¿Cómo fue el pensamiento de ellos? Porque sabemos que son bien, o sea, es un club bien caritativo en ese sentido, pero los jugadores no tuvieron ningún problema en esta rebaja salarial, no surgió ningún inconveniente en esta negociación. Las veces que pudimos conversar con los jugadores, en ningún momento hubo un mayor inconveniente o de poner trabas a la situación, muy por el contrario, siempre hubo la mejor disposición para poder colaborar con la institución y especialmente con los demás funcionarios de Santiago Wander. Estamos todos conscientes de que las medidas que se están aplicando tienen por objeto no solamente darle estabilidad institucional al club, sino que también darle estabilidad a los diversos trabajadores que participan de Santiago Wander y que dan vida institucional. En ese sentido, y partiendo de esas premisas con los jugadores, cuando se conversó con ellos, no hubo ningún inconveniente. Ahora bien, eso no significa que los jugadores siempre también manifestaban dudas, consultas sobre la forma en que esto iba a operar, porque es precisamente una situación que implica un esfuerzo, un sacrificio, y que afecta su remuneración. Cualquier persona, y es natural que vea afectada su remuneración, va a solicitar una aclaración de cómo se va a desarrollar aquello. Pero en ningún momento hubo un inconveniente, una traba, que esto generara una postura disímil entre las partes, muy por el contrario, siempre hubo ánimo de colaboración,
y es tanto así que el mismo cuerpo técnico lo señaló, que no había mayor inconveniente en hacer un esfuerzo por la institución, y lo mismo plantearon los jugadores. En ese sentido, con las personas que nosotros conversamos, que eran fundamentalmente el capitán del equipo y algunos otros representantes de los jugadores, manifestaron aquello y pudimos llegar a un buen entendimiento. Y la última de mi parte, preguntarle también por cómo es que desde la Regencia Caturra se están analizando estas situaciones, se mantienen reuniones semanales, cómo van viendo todo lo que sucede a nivel país y manteniendo también quizás una tranquilidad dentro de la institución con los trabajadores del club. Sí, por supuesto, nosotros a través de las diversas comisiones mantenemos contacto permanente, reuniones periódicas, si no es diaria, así lo más cercano posible, a lo menos una vez a la semana tenemos una reunión, ya sea con la Comisión Finanzas, la Comisión Fútbol, y el directorio sigue operando a plenitud de derecho a través de las videoconferencias, tanto así que el día de mañana tenemos programada la reunión mensual del mes de abril, que se va a desarrollar a través de videoconferencias, y ahí esperamos explicar y dar a conocer cada una de las medidas que ha ido desarrollando, ejecutando la Comisión Finanzas en colaboración con la Administración. Perfecto, muchas gracias. Bien. Continuamos con Aguante. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buen día. Hola Diego, ¿viene tú? Bien, bien. Le quiero preguntar primero sobre la rebaja del sueldo en el plantel, si es que hay jugadores del mismo plantel que no van a ser afectados en su sueldo, pensando en que hay jugadores, sobre todo los más jóvenes, que no ganan un gran sueldo a diferencia de jugadores más grandes. Si con ellos se tuvo un trato distinto y cuál es el tope de sueldo para que no vean afectado su remuneración. Mira, efectivamente, no todos los miembros del plantel profesional van a ser afectados por una reducción, precisamente porque dentro de las premisas que se establecieron y que conversamos con los representantes de los diversos estamentos, tanto administrativo, fútbol joven, cuerpo técnico y futbolista del plantel profesional, se estableció que determinado monto no se iban a ver afectados las remuneraciones hacia abajo, solamente iban a hacer aplicar el mismo porcentaje de ese monto hacia arriba. Es un monto que, tal como se lo explicaba Juan Carlos Moreno, que está dentro de los criterios de la reserva propia de la naturaleza jurídica del contrato, que es un contrato de trabajo. En ese sentido, varios de los jugadores que son canteranos, que provienen de nuestras divisiones inferiores y que firman por primera vez un contrato, están completamente excluidos de la aplicación de esta medida. Pero como es una medida que se aplica en términos genéricos, todos y cada uno de ellos forman parte del convenio o del acuerdo que se ha alcanzado, precisamente porque una de las condiciones es que no se vean afectados. Perfecto. Y lo otro que quería preguntar también es sobre la junta de accionistas que se debería realizar ahora en abril. ¿Qué va a pasar con eso? ¿En qué situación se encuentra el club desde el punto de vista, entre comillas, político, administrativo e institucional? Bueno, efectivamente nosotros en el mes de abril tenemos que desarrollar una junta ordinaria de accionistas según mandato de la ley de sociedades anónimas, la ley 18.046, en concordancia con toda la normativa de carácter general que aplica la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, la contingencia y la realidad nacional hace muy dificultoso o impide poder desarrollarla, precisamente porque en este minuto existe una norma que emana de la Defensa Nacional que dice de que no pueden haber reuniones con más de 50 personas. Y si consideramos que en una junta de accionistas de Santiago Wanderers debieran participar a lo menos, según proyecciones así teóricas, a lo menos 1.800 personas, precisamente porque tenemos ya casi 2.000 accionistas, aunque es muy difícil que participen todos, pero sí tenemos que tener previsto el escenario teórico más evidente, que tendrían que participar todos. La posibilidad de hacerlo a través de una videoconferencia o la participación virtual, si bien es facultativo planteado por la Comisión para el Mercado Financiero, tampoco queremos adoptar esa medida, pues podría restringir a aquellos accionistas que no se manejen muy bien o que no tengan los sistemas informáticos o sistemas de señal de Internet para poder acudir a la Junta. En ese sentido, queremos hacer todo lo posible dentro de las posibilidades que nos da la realidad que estamos viviendo, de poder hacer esa Junta de Accionistas con la mayor participación de accionistas posible. De tal manera de que si no se puede realizar durante el mes de abril, tendríamos que invocar a la causal de fuerza mayor, fuerza mayor, que impide desarrollar una junta de accionistas o una reunión con más de 50 personas, y que es una decisión de la autoridad. Y las decisiones de la autoridad forman parte de los conceptos de fuerza mayor.
Y sobre el tema, bueno, esta para el fútbol le ha afectado a todos, pero también a los hinchas, los socios que pagaron su abono y que estaban preparados, digamos, para estar con Wander durante este año. ¿Se está evaluando alguna forma de compensarlo a ellos, de, no sé, de darle algún beneficio a quienes tenían pagada su cuota mensual o anual, como se hace ahora? ¿Se está analizando alguna medida para poder compensarlo a ellos? Sí, bueno, dos cosas. Primero, agradecer a muchos socios de Santiago Wander que a pesar de de la actividad, de que no hay fútbol, igual se han contactado con la institución para pagar su cuota. Eso es la demostración de que el socio de Wander tiene un pensamiento que va más allá de lo que es el partido del fin de semana, en el sentido que quiere seguir vinculado y apoyar a su institución más allá de la existencia o no del partido. Pero también hay que pensar de que hay otros socios que por más buena adhesión o entusiasmo que quieran tener con la institución, ven afectado su capacidad económica para poder seguir contribuyendo con las cuotas sociales. Respecto de ellos, y no solamente de ellos, sino de que todos los socios que por su lealtad e identidad institucional, es que queremos establecer algunos mecanismos para poder potenciar esa identidad y puedan verse lo menos afectados posible. Esa medida se la está elaborando la administración y esperamos conocerla o analizarla mañana en directorio para que poder aplicarla lo más pronto posible. Y por último, la última de mi parte, ¿se está evaluando alguna forma de ir en ayuda de socios y socias que estén en situaciones críticas, por, no sé, económicas o de salud, quizás, pensando en que otros clubes ya lo han hecho, Universidad de Chile, que quizás también ellos han ido en ayuda de jugadores de la Universidad de Chile, que en algún momento fueron pilares de la institución y que hoy en día están pasando por momentos complicados? ¿En Wander se está evaluando alguna situación así para ayudar a socios, socias o exjugadores de la tercera edad? Sí, efectivamente hemos analizado diversas alternativas para ir en ayuda de nuestros socios, incluso de jugadores. Vi también durante el fin de semana esa propuesta que hizo el equipo que usted se menciona, la Universidad de Chile, que era con una caja de artículos de higiene. Es una idea bastante novedosa y bastante realista porque son artículos de primera necesidad. Y queremos elaborar correctamente alguna propuesta si vamos a ir en ayuda, porque no queremos anunciar nada que pueda significar quizá una falsa expectativa. Pero sí estamos claros de que hay personas vinculadas a Santiago Wander que no lo están pasando bien y respecto de ellos tenemos que hacer algo. No sería correcto que los dejáramos completamente desamparados en el abandono, o a lo menos tener algún tipo de contacto, porque quizá a veces más que un artículo o un elemento que podamos ir en ayuda, a veces basta un simple llamado para mantener el contacto directo con esa persona, y eso a veces quizás es mucho más valorado que cualquier otra cosa. ¿Y se está evaluando la ayuda o va a haber algo? No, sí, estamos evaluando. Bien, muchachos, termina Oye, la ¿la teleconferencia. última? Ah, dígame. Sí, La última, sí, aprovechando la presencia del presidente. Rafael, el fin de semana, bueno, ayer salió una entrevista en el diario del diputado Celis, en donde usted fue protagonista, lo nombró en un par de ocasiones. Incluso puso el tema que ya habíamos hablado hace un tiempo de su posible candidatura como alcalde de Valparaíso. Él dijo que su nombre se lo habían dado ni siquiera dirigentes políticos, sino que la misma gente, las bases. ¿Qué opina usted de eso? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, respecto a los comentarios del diputado Celis, se pueden decir varias cosas. En primer lugar, llama la atención que opine bajo lo que él mismo dice, la falta de conocimiento. Si él hace opiniones o da opiniones sin conocerme, resulta como un poco ofensivo que así lo haga. Yo creo que lamentablemente se está desenfocando lo que tenemos que tener como prioridad número uno en el caso mío, porque ya, tal como se lo respondí en su minuto, yo estoy enfocado exclusivamente en Santiago Wander, en llevar adelante lo que es la administración de esta institución, y cualquier otra señal en este minuto no está dentro de la agenda, no está dentro de las posibilidades para poder desarrollar. Por eso resulta como más que curioso que una persona como Andrés Seili utilice esos calificativos que utilizó, porque prácticamente dan a entender una especie de temor por la que pudiera ocurrir. Yo personalmente no tengo una agenda o planificado algo por el estilo, muy por el contrario, yo estoy enfocado solamente en Santiago Wander.
más aún cuando se hace un trabajo completamente desinteresado en lo económico, muy por el contrario, aquí, tal como ha ocurrido siempre en las direcciones y los directores de Santiago Wander, lo hacen sin remuneración alguna. Yo personalmente vivo de mi actividad profesional, yo soy abogado, administro instituciones que son emblemáticas en la ciudad, la Fundación Mena, que antiguamente era propietaria de un hospital emblemático en el Cerro Florida, Valparaíso. Yo sigo ejerciendo esa actividad de administración, tengo mi oficina de abogado y por tanto resulta como más que curioso las aseveraciones que dice el señor diputado. Ahora, me imagino que por tu palabra te dolió el hecho, o te molestó el hecho que dijera que te ve como alguien contratado para el cargo. Exactamente, primero porque es falso, entonces dar a conocer una situación que no es real es molesto porque al final termina confundiendo y distorsionando la realidad. Y nosotros hemos sido siempre lo más transparente y lo más claro posible para dar a conocer de que esas situaciones no ocurren en la actualidad, no han ocurrido en el pasado y todos los dirigentes de Santiago Wanderers siempre lo han hecho por el amor a la institución. Y no dudo que ninguno de nosotros que estamos en Santiago Wanderers lo haga con un motivo completamente distinto. Y la última, aprovechando que también en tu calidad de gerente de la inmobiliaria. Hace un tiempo, Mario Oller, especialmente desde la corporación, hablaba de la solicitud de que le devolvieran las acciones que están en prenda de la corporación. ¿Eso se ha tratado dentro de la... Porque sé que hubo una reunión de directorio hace poco también. Sí, en directorio no se ha tratado para los efectos de llegar a un acuerdo. Sin embargo, es una situación bastante difícil de poder decidir, porque eso fue acordado también incluso por voluntad de, cuando se aprobó el contrato de concesión, también fue sometido a la voluntad de los socios de la asamblea de la corporación, precisamente porque eso tiene un fin y un objetivo. Cualquier prenda, cualquier garantía real, esta es una garantía real, tiene por objeto proteger un determinado monto que se fue parte de la concesión, de tal manera de que lo que habría que ver y analizar es si ese monto fue cubierto o no fue cubierto con la prenda que fue establecida. Si no fue cubierto, lo que tendría que operar ahí es la prenda, o sea, tendría que sacarse o realizar esas acciones y proceder como en derecho corresponda. Si no se ha realizado, quizás es porque es mejor mantener la situación en statu quo. Ahora bien, resulta también altamente curioso la insistencia de retornar esas acciones, precisamente porque no se han afectado los derechos políticos de las acciones de la corporación, y tanto es así que Mario Oller y otra persona, otro director de la inmobiliaria, han sido elegidos por uso de esas acciones o los derechos que emanan de esas acciones, de tal manera de que mayormente no se ven entorpecidos de la utilidad de esa acción en la actualidad. Gracias, Rafael. Gracias. Bien, con esto terminamos la teleconferencia de prensa del presidente Rafael González de Santiago Wander. Muchas gracias a todos por su disposición. Vale, Okay, gracias. muy bien, hasta luego. Gracias. Chao, chao, gracias.